Saludos colegas, aquí le estoy presentando esto porque necesito su apoyo en definir unos criterios para maximizar la productividad y los ingresos de los sistemas de poda dominicanos. Entonces, tengo una plantación de café que es Catimor, Sachimor, las variedades que se han introducido en los últimos años en Dominicana, a la cual en la línea base no se le hace ningún tejido, manejo de tejido, rehabilitación de tejido. Y aquí pues he puesto la curva relativa de productividad. Como ven en este gráfico, así se comporta. La productividad máxima se alcanza en el año 6 y en el año 7 y crece de manera lineal hasta el año 4 y luego sube a 90% en el año 5 y así sucesivamente. Cae drásticamente entre el año 9, el 10 y el 11 hasta converger a un 10% si es que no se hace ninguna rehabilitación, manejo de tejido de estas plántulas nuevas, de este sistema, de estas variedades en Dominicana. Entonces, hemos tomado una productividad máxima en kilogramos de pergamino, que es 25, asumiendo unos programas de fertilización y manejo, llegando al pico. Y lo único que hace falta pues es el manejo de poda. Y luego la productividad máxima por cereza, que es multiplicarlo por 11. Como se dan cuenta, aquí he distribuido la productividad de cajas uva a través del tiempo para saber cuál es la productividad en quintales oro por año, ¿verdad? Durante todo el ciclo de producción. Y pues los ingresos brutos están definidos como los ingresos por la venta del café Quintal Oro, luego de descontar los costos de cosecha, despulpado y transporte. Y lo descuento a una tasa de un 12% y eso me da casi $500,000, ¿verdad? Y los ingresos totales, $1,000,000 y la productividad en Quintal Oro, 190. A mí me interesa validar esta información porque dependiendo de esta información, este archivo, que a lo que nos interesa a nosotros es entender, saber, ok, cuál es el esquema de poda en soca que maximiza la productividad. Por ejemplo, vamos a considerar 4 escenarios. En el escenario 1 tenemos una plantación, en la misma plantación, pero que se le da manejo de tejido a través de una renovación, una rehabilitación completa. Es decir, todo el cacao todo el cafetal en el año 9 se realiza la poda. Y en el año 9, básicamente, se aprovecha la cosecha, ¿verdad? Y al final se realiza la soca. Por eso en el año 9 tenemos que la productividad aprovechable de la máxima posible es 60%, se cosecha y luego se realiza la poda. Pero a nosotros nos interesa saber si yo cambio a 5, si la poda yo la cambio en el año 5, cómo eso cambia el valor final de la productividad final. ¿Qué pasa si lo cambio en el año 10, verdad? Esto cambia automáticamente. Entonces, dependiendo de estos valores, pues va a definir cuándo serían el momento de soca que maximizaría la productividad y los ingresos. Y para hacerlo de manera dinámica, he hecho una tabla, una tabla que lo calcula automáticamente. Y aquí, por ejemplo, dependiendo de los insumos, el color más verde define cuál es la productividad máxima en quintal oro por hectárea, dependiendo de en qué año se haga la soca. Si la soca se hace en el año 5, la productividad global de los 25 años de producción son 249 quintales oro. En el año 8 se maximiza esa productividad a 334 quintales oro. Pero no necesariamente cuando yo maximizo la productividad, estoy maximizando los ingresos
actualizado al día de hoy, ¿verdad? Por la tasa de descuento y por el tiempo en el cual se dan los ingresos. Y aquí nuevamente hemos hecho el mismo análisis. Entonces hemos definido, okay, ¿qué pasa si la poda la hago, si la soca la soca completa la hago en el año 7? Los ingresos brutos actualizados, analizados el día de hoy, son 460,000 pesos dominicanos. Pero si hago la soca en el año 9, bueno, maximizo esos ingresos brutos a casi $500,000 de pesos, ¿verdad? Entonces, eso es cuando yo hago una soca completa, ¿verdad? El otro problema que nos enfrentamos es que, aunque cuando se hace una soca completa, esto representa un flujo, una pérdida de ingresos importante, especialmente para productores pequeños en el año 10, ¿verdad? Que quizás pueda, si el productor depende solo de café, puede afectar su medio de vida. Entonces, por eso están la soca, este programa de renovación y rehabilitación de manera parcial. Entonces, de manera parcial tenemos varios escenarios. ¿Qué sucede cuando yo hago la poda en 2 años? No lo hago completo, sino que lo hago en 2 años. A mí me interesa saber es en qué año maximizo la productividad y los ingresos brutos, ¿verdad? Y basado en eso, por ejemplo, aquí tenemos un cohorte que hacemos la poda completa nuevamente en el año 9. Y el segundo cohorte hacemos la poda completa en el año 10, ¿verdad? Como aprovechamos la cosecha, en el primer cohorte aproveché el 60% de la cosecha, y ya el próximo año no tengo cosecha. Pero en el cohorte 2, como estoy cosechando en el año 10, aprovecho esa cosecha, pero esa cosecha solo representa 40%, y el siguiente año cae a 0. Entonces, el segundo punto es calcular la productividad, la función de productividad relativa de ambos cohortes al mismo tiempo. Entonces, por esa razón se calcula el promedio ponderado y eso pues se multiplica y se calcula la productividad real. Eso me da que la productividad en este escenario de poda parcial en 2 periodos a través de rehabilitación por soca, la productividad máxima acumulada en los 24 años son 316 quintales oros. Pero si lo comparo con el escenario de poda completa, ¿verdad? Es solo 300, es menos, representa casi menos 5 quintales menos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos interesa nuevamente es saber, ok, cambiando, ¿cómo se maximiza la productividad cambiando los diferentes años de soca, ¿verdad? Aquí vemos que los años, la productividad se maximiza entre el año 7 y el año 8. ¿Por qué? Porque en el año 7 tengo 329 quintales oro y en el año 8 tenemos 328 quintales oros. Y los ingresos actualizados se maximizan en el año 9. Bueno, entre el año 8, 9 y 10. La misma historia la podemos hacer cuando tenemos una renovación, una rehabilitación de tejido por soca que dura 3 años, ¿verdad? Todos los años renuevo 33%, 33% y 33%. Y también puedo hacer el esquema de poda en 4 años, ¿verdad? Y es la misma historia. Lo que nos interesa saber es los años que se maximiza la productividad y rentabilidad, la productividad y rentabilidad. Y luego yo puedo comparar entre los diferentes esquemas. Si nos damos cuenta, la productividad se maximiza entre el año 7, 8 y 9 para la mayoría de los, en el agregado, en todos los escenarios, ¿verdad? Pero el valor presente neto, el ingreso actualizado, el ingreso descontado, se maximizan entre el año 10, 9 y 8.
Entonces, dependiendo de eso, pues uno define en los flujos de caja que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, ¿con qué sistema de poda nos vamos a ir? Nos vamos a ir con un año completa, 2 años, 3 años, 4 años, y eso nos da criterios para hacer proyecciones más precisas. Todo esto, la maximización, pues va a depender, por supuesto, va a depender de uno, cuál es el criterio que estamos utilizando, el criterio que estamos utilizando de la curva de productividad en términos relativos. Entonces, me imagino que para cada país, cada lugar, deberíamos actualizarlo. Pero en el caso de Dominicana, lo que sí nos gustaría es tener una curva de productividad relativa para definir mejor las productividades relativas promedio de todos los sistemas de poda para el caso, para la versión de SOCA de rehabilitación. Entonces, con eso termino y espero su apoyo.